Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga, lo guarde, un gozo, un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook y el Vilches y por mi canal de YouTube, en Rincón de Dios, cada para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Entonces, bueno, dándole gracias a Dios por este nuevo día que me regala, que me permite compartir con ustedes su palabra, dándole gracias a Dios por la fortaleza que me ha dado, que me ha dado, por su gracia que no me ha abandonado, y eso abundante en mí, por su misericordia que se extiende todos los días para conmigo, y bueno, por su gran amor con que me amó en Cristo Jesús. Le doy gracias por todo al Dios de Israel, en el nombre de en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, vamos a comenzar en la enseñanza del día de hoy. Vamos a estar en Hechos 13, versículos del 13 al 30. Como son varios versículos, no voy a hacer el resumen que siempre hago. Entonces, bueno, si quieren ver el video anterior a este, por aquí, por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube, lo pueden contar. Vamos a comenzar a leer la palabra y a interpretarla. Amén. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios Altísimo. Amén, amén. Bueno, Dios, bueno. Hechos 13, versículo 13 al 30 dice así, la palabra del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perges de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perges, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de los profetas, los principales sacerdotes, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenían una palabra de exhortación para el pueblo hablar. Entonces Pablo, levantándose, hizo señal de silencio con la mano, dijo: ok, vamos a interpretar primeramente estos 3 versículos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que sea el Señor ayudándome en esto. Amén. Bueno. Versículo 13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Recordemos que estaban Pablo, Bernabé, y estaba Juan, un ayudante de Bernabé, de los apóstoles. En este contexto está Pablo y Bernabé y un ayudante de ellos llamado Juan, ¿verdad? Ellos dieron testimonio de Cristo, o Pablo dio testimonio de Cristo ante el procónsul Sergio Paulo, ¿verdad? Luego de eso, ellos salen a otro lugar, a otra región llamada Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No se sabe por qué el Juan, el ayudante de Pablo y de Bernabé, o de Saulo y de Bernabé, no quiso seguir con ellos el viaje con ellos a Perge de Panfilia. No se sabe, se apartó de ellos. Simplemente la escritura dice que se apartó de ellos. No sabemos si Pablo lo mandó a hacer otra cosa, no sabemos si tal vez Pablo lo mandó a dar noticias en Jerusalén, a llevar alguna información. No sabemos. Lo que sabemos es que
estaban ellos tres, Bernabé, Pablo y Juan, y nos dice la escritura que cuando llegaron a la otra zona, a la otra región, a Pérgues de Panfilia, Juan, que estaba con ellos, los dejó para irse a Jerusalén, no siguió con ellos el viaje, amén. Eso es lo que nos comenta la escritura, ¿ok? Entonces, bueno, no sabemos la razón o el motivo, la circunstancia que llevó a este hombre, a Juan, a separarse de Pablo y de Bernabé. Tal vez fue un pedido de Pablo. Tal vez de Jerusalén le solicitaron a Pablo que enviara información de cómo iban de cómo iban las cosas por esa región. Perdón. Y Pablo envía a Juan, ¿ok? Tal vez esa puede ser una posibilidad. Porque lo que dice la escritura es que no fue con ellos a esa región, a la región de Pérez de Panfilia, sino que se apartó y volvió a Jerusalén, ¿ok? Entonces, la razón, motivo y circunstancia no lo conocemos, pero bueno, pues una de las razones se podía proponer que fuera que tuvieran que enviar a alguien para decirle a la iglesia de Jerusalén cómo iba evolucionando todo. Sin embargo, bueno, esto son especulaciones mías. No lo sabemos con certeza porque la Biblia ni explícita ni implícitamente lo declara, pero bueno, podemos especular que fuera así o tal vez no. Ok, lo importante es que creamos la palabra de Dios, como siempre les digo, ¿eh? Entonces, bueno, ellos pasando de Pérez llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ok, ellos llegaron pasando de Pérez, llegaron a Antioquía de Pisidia, ok, y entraron a la sinagoga un día de reposo, ok, llegaron otra vez a Antioquía, pero a otra región que no había estado, llamada Pisidia. En esa región de Antioquía entraron en la sinagoga en el día de reposo, es decir, en el sábado, donde por costumbre, por tradición, los judíos hablaban y proclamaban la palabra de Dios el sábado, y también por un mandato que Dios le había dado a ellos de que, bueno, el sábado era el día de reposo y ese día se dedicaba al Señor y por ende a su palabra. Así que en los sábados se reunían los judíos a escuchar la palabra del Señor en los templos. Era algo costumbre, era algo de tradición, era algo para cumplir el mandato del Señor, era algo bueno que los judíos acostumbraban a hacer. Y Pablo y Bernabé, como buenos judíos que eran, llegaron el sábado a esa región de Pisidia, ¿verdad? Y entraron, como comúnmente lo hace cualquier judío, a escuchar la palabra de ese día, amén. Versículo 15. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenían alguna palabra de exhortación para el pueblo, habla. Entonces Pablo, levantándose, hizo señas de silencio con la mano, dijo que luego de que en la sinagoga se habló de los profetas como tenían por costumbre en la sinagoga de los judíos
de que se hablaba del Antiguo Testamento, de los profetas, de los salmos. Acabado el culto o el servicio que se hacía en la sinagoga judía, los principales de la sinagoga le dijeron a los varones que estaban ahí, supongo que a Pablo y a Bernabé, le dijeron: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Amén? ¿Por qué le dice hermanos? Porque no porque creían en Jesús, sino porque eran hermanos en el sentido de que eran israelitas como ellos. Entonces los principales de la sinagoga les dicen a Bernabé y a Pablo que si tienen algo que decir para exhortar al pueblo, que lo digan. Y lo llaman hermanos, pero no porque ellos creían en Jesús, sino porque eran israelitas al igual que ellos, ¿ok? Hay que dejar esto claro. Entonces Pablo comienza y es un buen ejemplo de lo que tenemos que hacer. Pablo toma esta oportunidad que le concede los principales de esa sinagoga en la que estaban escuchando palabras para predicar a Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros: buscar cualquier oportunidad, tomar cualquier momento, lograr en cualquier circunstancia predicar a Cristo. Y esto también es algo que Dios hace. Es decir, Dios muchas veces, o bueno, todo el tiempo, Él mismo es el que coloca las circunstancias, la persona y el momento para hablar de la palabra de Dios. Recordemos que tenemos un Dios soberano y Él hace como quiere, con quien quiere y nadie puede decirle que no haga nada y nadie puede detener su mano si es que Él se ha propuesto hacer algo. Entonces, ¿qué le quiero dar a entender? Que muchas veces nosotros predicamos la palabra porque Dios adecua todo para que nosotros podamos hacerlo. O sea, Dios acomoda, Dios mueve, Dios trae, Dios quita, Dios es que hace todo para que nosotros tengamos la oportunidad de predicar la palabra. Lo vimos en el video pasado, recordando un poco, que dice la escritura que el procónsul Sergio Paulo anhelaba escuchar la palabra. Y dijimos que si anhelaba escuchar la palabra, era porque Dios, el Dios de Israel, le había puesto en su corazón. Es decir, no fue que el Sergio Paulo era muy bueno y por eso él de su corazón quería escuchar la palabra de Dios, porque porque él era tan bueno ese hombre. No. Dijimos en ese video, o dije, mejor dicho, que este procónsul Sergio Paulo quería escuchar la palabra de Dios y anhelaba hacerlo porque Dios venía obrando en él, para que cuando Pablo llegara a predicarle, él creyera y pudiera salir del lazo del diablo que lo tenía cautivo por medio del mago Bar Jesús, o el Mías Bar Jesús, por medio del mago Bar Jesús. ¿Y qué pasó? Cuando llegó Pablo que predica, cuando llegó Pablo que ve lo que Dios por medio de Pablo, que el procónsul ve lo que Dios por medio de Pablo le hace a Bar Jesús, que lo vea ciego. Entonces el procónsul romano cree en Jesús. Amén. Entonces, así como eso no fue casualidad, ninguna de las circunstancias,
que Pablo, que ese principal de la sinagoga hubiera dado esa oportunidad para hablar a Pablo, tampoco fue casualidad. Recuerden que Dios no deja nada al azar. No es que Dios viene y Él dice, bueno, no, yo voy a enviar a Pablo ¿cómo que a Pisidia? Pero bueno, Pablo verá qué hace. Así no actúa Dios. Dios envía a Pablo a esa región de Antioquía, pero el Dios que envía a Pablo está con Pablo. Y Dios acomoda todas las cosas y los sucesos para que la palabra de Dios pueda ser predicada y creída. ¿Entiendes lo que le quiero decir? No es que Dios dice, no, bueno, yo voy a poner a predicar a Dirvani. Yo lo voy a poner a predicar, pero él verá lo que hace. No, si es Dios el que me pone a predicar, va a ser el mismo Dios, el Dios de Israel, el que me va a dar la palabra adecuada que yo tenga que decir para que esa palabra llegue eficazmente a la persona que tiene que llegar. Así actúa nuestro Dios, el cual es soberano, el cual es bendito por los siglos de los siglos, el cual hace todas las cosas por el puro afecto de su voluntad, el cual no tiene enemigos, el cual es poderoso y misericordioso. Amén. Entonces, bueno. Perdón, hermano. Entonces, continuamos. Entonces, Pablo, como todo buen cristiano, y esto es una lección, esto es algo, una lección, no, tenemos que imitar y seguir el ejemplo de Pablo en esto y en muchas cosas más, pero bueno, como estamos con este pasaje, puedo decir que en esto, toda oportunidad que tengamos para predicar a Cristo es preciosa, y toda oportunidad que tengamos para predicar a Cristo nos la ha dado Dios para que prediquemos a Cristo. Por ende tenemos que hacerlo, amén. Y también Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Dios orquesta todo para que nosotros vamos a predicar, el mismo Dios, el Dios de Israel, va a poner en nuestro corazón hasta las palabras que tengamos que predicar, y va a poner en nosotros el querer predicarlas, amén. Dios hace la obra completa, Dios no deja cabos sueltos, Él se encarga de todo. Nosotros lo tenemos como que dice papaya en un sentido, o para que no entienda la expresión papaya, bueno, es fácil. Nosotros lo tenemos muy fácil en un sentido, porque Dios es el que hace todas las cosas en nosotros para gloria y alabanza de su santo nombre, amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Por eso vamos a ver cómo Pablo toma la oportunidad dada por estos principales de la sinagoga para predicar a Cristo, amén. Dice, varones israelitas y los que temen a Dios, oye, ok. Lo que le dice Pablo, presten mucha atención, varones israelitas y aquellos que temen a Dios. Perdón. ¿Por qué Pablo dice varones israelitas y los que temen a Dios? Oye, a lo mejor, y esto es una conjetura mía, pero puede ser, allí en esa sinagoga, aparte de los israelitas, había gentiles que temían a Dios y estaban en la sinagoga. A lo mejor, por eso Pablo dice varones israelitas y los que temían a Dios hoy. O a lo mejor es que habían varones israelitas que eran temerosos de Dios y otros que no lo eran.
Cualquiera de las dos opciones sirve. Yo me inclino un poco más por la primera. Tal vez allí habían gentiles temerosos de Dios y el Dios de los hebreos, y a esos gentiles Pablo se está dirigiendo cuando dice y los que teméis a Dios. Amén. Entonces, bueno, tal vez a eso se refiere Pablo. Habla primero a sus hermanos israelitas, a los que son como él, israelitas de nacimiento, pero habla también a varones que tal vez no son israelitas de nacimiento, pero sí son temerosos de Dios. Bueno, ya vimos un hombre así, Cornelio, un romano que era un centurión romano de la compañía de mano italiana. Y dice la palabra que era un hombre temeroso de Dios y no era israelita. Por eso yo les digo, aquí Pablo se puede estar refiriendo a los israelitas, y también cuando dice y a los que temen a Dios, tal vez hubieron ahí o habían ahí en ese momento en la sinagoga valores que no eran originarios del pueblo de Israel, mas sin embargo tenían temor de Dios y escuchaban la palabra y creían en los profetas. Y comienza a decirle, el Dios de este pueblo, vamos a leer del versículo 17 al 25. Varones israelitas y los que temen a Dios, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantó y lo sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia en su territorio. Después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado le dio por rey a David, de quien Dios también testimonio diciendo, he hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador delante de su venida. Predicó Juan el bautismo de la promesa. Predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminó su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Amén. Bueno, gloria al Dios de Israel. Gloria al Dios que vive y vive por los siglos de los siglos. Amén, amén. Ok. Versículo 17. El Dios de este pueblo escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado lo sacó de ellos. Ok, fíjense bien. Comienza diciendo que el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Ok. Miren, hermano, hay gente que no le gusta esto, pero Dios elige a su pueblo. Y esto ha sido así desde la antigüedad. Dios pudo escoger, por ejemplo, al pueblo de Venezuela para que fuera su nación santa y apartada. Pero Dios, de entre todas las naciones de la tierra, escogió a Israel. Y cuando Dios, no me acuerdo ahorita en Deuteronomio lo dice, pero no recuerdo el versículo. Pero cuando Dios le dice a Israel, ¿por qué
lo escogió. Él le dice, no lo escogí a ustedes por ser la mejor nación, porque de cierto eran las más insignificantes de todas. Y Dios le da la razón, lo escogió a ellos por amor a sus padres, por amor a sí mismo, por amor al pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Por eso Él los escogió a ellos. Entonces, Dios elige a su pueblo, amén. Desde la antigüedad, Dios escogió al pueblo de Israel para que fuera el primer pueblo que iba a tener el privilegio, la dicha, el gozo, la bendición de ser el objeto del amor de Dios. Dios en el Antiguo Testamento no socializó, no hizo comunión, no hizo intimidad con ningún otro pueblo aparte del pueblo de Israel. Ciertamente, si hubieron algunos que otros gentiles que alcanzaron misericordia y bendición de Dios, pero Dios en el Antiguo Testamento se ve como Dios derrama su gracia sobreabundante con un solo pueblo, con el pueblo de Israel. O sea, el objeto del amor de Dios en el Antiguo Testamento es el pueblo de Israel. Más allá de que sí, Dios bendice a algunas naciones gentiles como a Nínive, Dios bendice a algunos gentiles como a Rac. Pero más allá de esos pocos gentiles con los que Dios tiene trato y que alcanzan bendición y misericordia de parte de Dios, más allá de eso vemos un Dios en el Antiguo Testamento evocado, enfocado, dirigido a bendecir a la nación que Él escogió, a la nación de Israel. Y primeramente escogió a Abraham, Isaac y Jacob, que esos son los padres, ¿verdad? Y de ahí nació toda la nación de Israel, amén. Entonces sabemos que Dios elige a su pueblo, amén. Algo que vemos hasta en el Nuevo Testamento también. Mi Señor Jesús le dice a los apóstoles, yo no los escogí a ustedes, y uno de ustedes es diablo, y uno es diablo. Entonces, hasta en el Nuevo Testamento, Dios escogió a los apóstoles de Cordero. Jesús escogió a sus apóstoles. Entonces, podemos ver que siempre ha habido la elección de Dios, amén, siempre. De todos los millones y trillones estoy exagerando, de todos los israelitas, mi Señor Jesús escogió a 12 específicos. Mi Señor Jesús no escogió a Pedro al azar. No fue en balde que mi Señor Jesús, luego de ser tentado en el desierto por Satanás, la primera región que él visitó fue Galilea. No fue en balde, porque allí había nada más y nada menos que 4 de sus 12 apóstoles, y él lo sabía. O sea, no fue que él fue a Galilea y dijo, bueno, vamos a ver a quién me consigo. No. Ya él sabía, voy a buscar a Pedro, voy a buscar a Juan, voy a buscar a Andrés, ya él sabía. Nada fue casualidad, quiero que entiendan algo. Dios no es un Dios de la casualidad. Dios es un Dios de planes y Dios es un Dios de propósitos eternos. Amén. Entonces, Dios elige, hermano. Amén. A algunos hermanos les cuesta esto, pero en realidad Dios elige a su pueblo y lo viene haciendo desde el Antiguo Testamento, y
yo le puedo decir que no lo viene siendo solamente del Antiguo Testamento, sino que dice la Escritura que Dios nos escogió en Cristo, nos predestinó a ser adoptados en Cristo desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios nos predestinó a ser hijos suyos por medio de Cristo desde antes de la fundación del mundo. O sea, que desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió a los hijos que Él iba a tener por medio de Cristo. Si dice la Escritura, hermano, así que bueno, la elección es de Dios. Es una elección que nace por soberana gracia y por el amor eterno que nos ha tenido en Cristo Jesús. Para mí, hermano, yo no le puedo explicar esto, porque esto sobrepasa mi infinito conocimiento. Pero si así lo dice la Escritura, yo lo creo así, amén. Entonces, bueno, vamos a ver qué hizo Dios por esa nación que Él escogió, amén. Por esa primera nación que Él escogió, amén. O por el primer objeto del amor de Dios, Israel, amén. Vamos a ver qué hizo Dios por ella siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, con brazos levantados los sacó de ella. Claro, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, claro que sí. Recordemos que Egipto esclavizó a Israel por más de 400 años. Y bueno, Dios escuchó el clamor de ellos. Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y Jacob. Dios y libertó a Israel de Egipto con su brazo poderoso, con su mano extendida, lo sacó de esa tierra. Todos conocemos las 10 plagas de Egipto. Y esto es algo maravilloso lo que se ve allí, porque, por ejemplo, la plaga del río Nilo, la que le volvía el agua en sangre, se le volvía el agua en sangre a los egipcios, pero a los israelitas no. La plaga de la mosca afectaba a los egipcios, pero a los israelitas no. Entonces era obvio para los egipcios que era el Dios de los hebreos que estaba obrando con mano fuerte sobre ellos. Y bueno, Dios en esas plagas también ataca a todos los dioses de Egipto. Por ejemplo, en la plaga de la oscuridad, cuando Dios deja oscura Egipto, Dios manda una oscuridad profunda en Egipto, muy terrible, ¿verdad? Los egipcios tenían por Dios, tenían muchos dioses, y uno de los más poderosos y de los que ellos más, al que ellos más clamaban, uno de los que ellos más le tenían confianza, era el dios Ra, que es el dios Sol. Bueno, y Dios los atacó fuerte porque tuvieron varios días, no recuerdo si fueron 3 días sin luz, a oscuras completamente, donde el sol no brillaba. Entonces, bueno, fue Dios atacando a cada una de las deidades en las cuales los egipcios tenían depositada su confianza, y demostrando a los egipcios que el Dios de Israel era el único Dios vivo y verdadero, a los egipcios y por supuesto al mismo pueblo de Israel. Siendo la última plaga la peor de todas, las muertes de los primogénitos de Egipto, que también obviamente solamente afectó al pueblo de Egipto, porque Dios mandó a Moisés a que le dijera a la congregación, a los israelitas, que mataran un cordero y con la sangre de pintaran los umbrales y los dinteles de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte que va a enviar Dios al pueblo de Egipto viera esa marca, pasara sobre la casa sin tocar al primogénito de Israel. Y en esa noche
hubo un gran llanto en todo Egipto porque se despertaron todos con sus primogénitos muertos. Inclusive, si no me equivoco, hasta los primogénitos del ganado, de los animales fallecieron en ese momento. Claro, de los animales de los egipcios. Amén. Entonces, bueno, ese es nuestro Dios, un Dios poderoso, un Dios que elige un pueblo y a ese pueblo que Él elige, Él salva, Él redime, Él restituye, Él restaura, Él lo crea de nuevo, Él hace todas las cosas por el puro afecto de su voluntad. Amén. Y en el Antiguo Testamento, este trato especial de Dios solamente se vio con la nación de Israel, salvo algunos otros gentiles que fueron muy privilegiados de que Dios obró también en ellos y hallaron gracia delante de Dios. Amén. Vamos a ver. Y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Sí, hermanos, luego de la salida del Egipto, Pablo le comenta a estos principales de la sinagoga, lo que está ahí, que luego de la salida de Egipto, Dios tuvo que hacer gala de uno de sus atributos, de su gran paciencia para con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel que salió de Egipto era un pueblo duro de servicio, era un pueblo que no se sujetaba a Dios, que no era sumiso a Dios, sino todo lo contrario, era un pueblo rebelde, de tal manera que tuvieron a Moisés, lo enojaron, lo hostigaron tanto que Moisés se molestó y por eso pecó contra Dios. Amén. Y por ese pecado no entró a la tierra prometida. Tanto fue la paciencia que Dios tuvo con ese pueblo, que dice la escritura que en el desierto lo tentaron 9 veces. 9 veces lo tentaron. Y Dios mató a unos cuantos porque su paciencia, bueno, había llegado a un límite, pero sin embargo Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, y por la intercesión de Moisés en varias oportunidades Dios no erradicó al pueblo de Israel, y por amor a Abraham, a Isaac y Jacob, y por amor a su mismo nombre, Dios no erradicó a ese pueblo de Israel de Egipto, que sacó de Egipto, sino que le tuvo mucha paciencia. Como Dios no tiene mucha paciencia a nosotros hoy en día. Dios es grande en misericordia. Dios sigue siendo grande en misericordia porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. La misma paciencia que Dios le tuvo al pueblo de Israel, esa misma paciencia Dios no la tiene a nosotros hoy en día. Entonces es una verdad lo que Pablo le está diciendo a estos judíos que están en la sinagoga, y tal vez a algunos gentiles, que Dios soportó por 40 años al pueblo de Israel, y lo soportó literalmente hablando, porque Dios tuvo que hacer uso de su paciencia, bueno, hasta el extremo, porque fue un pueblo bastante difícil y bastante duro de guiar. Fueron bastantes cabras, en vez de ovejas, fueron bastantes cabras con las que Dios tuvo que lidiar, y eso fue algo notorio. Hasta el mismo Moisés lo sacaron de quicio. Dios le dijo a Moisés: no, apártate de ellos, que yo los voy a fulminar, yo los voy a destruir, y yo te voy a dar a ti
yo voy a hacer de ti una nación más fuerte, tal. Y Moisés le dijo, no, Señor, pero no hagas eso, porque ¿qué va a pensar la gente de ti si haces eso? ¿Qué va a decir de ti, Señor? ¿Cómo va a quedar tu nombre? La gente va a decir, él los mató porque no pudo con ellos. Entonces Dios dijo, bueno, Dios vio bien lo que dijo Moisés y por eso perdonó al pueblo de Israel. Pero en varias ocasiones Dios quiso acabar con su pueblo. Pero gracias a su atributo de misericordia y de amor por sus siervos y por sí mismo, Dios no hizo eso. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia en su territorio. Sí. No recuerdo bien, hermanos, verdaderamente el nombre de las 7 naciones, pero supongo que estas fueron las 7 naciones que Moisés venció antes de darle el mando a Josué. Moisés tuvo varias guerras, digámoslo así, antes de llegar a la tierra de Canaán, ¿verdad? A la tierra a la cual él no pudo entrar, sino que pudo ver de lejos. Moisés tuvo varias guerras con varios pueblos. Pero bueno, no estoy seguro tampoco cuáles eran las tierras, esas 7 naciones que Dios le dio a su pueblo de Israel. O sea, no recuerdo el nombre exacto. ¿Ok? Versículo 20. Después, como por 400 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Sí. Después, hermanos, de que Josué conquistara la mayor parte de Canaán, ya Canaán era casi completamente de los hebreos, cumpliendo así la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿verdad? Que su descendiente iba a heredar esa tierra, ¿verdad? La tierra donde emanaba leche y miel, la tierra de Canaán. Quedaron pocas naciones sin conquistar. Fueron pocas las naciones que Josué no conquistó. Quedaron muy pocas. Y después de eso, después de la muerte de Josué, ¿verdad? Que Josué creo que murió, si no me equivoco, a los 110 años. El pueblo de Israel se descarriló. Y Dios, para volverlos a encauzar, les mandó jueces. Los jueces eran precisamente aquellos siervos del Señor que el Señor usaba para alinear nuevamente al pueblo de Israel con él. ¿Ok? Y Dios estuvo enviando jueces uno tras otro por 450 años. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba de manera rápida? Que Dios enviaba al juez. Este juez hacía la voluntad de Dios, rectificaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel volvía a estar en la senda del Señor. Pero muerto el juez que había establecido Dios, moría por los años, obviamente. El pueblo de Israel se volvía a descarrilar y ahí Dios lo castigaba por un tiempo hasta que le volvía a mandar a otro juez. Y así pasaron 150 años en ese plan, por la dureza de corazón del pueblo de Israel, que bueno, que era así, era muy difícil de tratar, y medio se moría el juez que Dios les enviaba, ellos venían y se volvían a descarrilar. Dios los castigaba fuertemente y para que invocaran otra vez su nombre, y él le enviaba a otro juez. Así pasaron nada más y nada menos que 150 años. Luego de esos 150 años, de esos 450 años, Dios le mandó a Samuel, el primer profeta, el profeta Samuel. Y luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl.
hijo de Siba, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Bueno, luego Dios le mandó al primer profeta Samuel y después el pueblo de Israel tuvo la mala idea de pedir un rey. ¿Por qué digo mala idea? Porque a Dios no le gustó que ellos pidieran rey. Porque se supone, ellos pidieron un rey. No, ellos le dijeron a Samuel, habla con Dios que nosotros queremos un rey igual que todas las naciones. O sea, nosotros queremos ser como todas las demás naciones. Samuel lo vio mal. Sin embargo, él se lo dice a Dios. Dios, este pueblo me está pidiendo que un rey. Y Dios se molestó con Israel, porque obviamente al pedir un rey humano, están diciendo que no quieren ser siervos de Dios de Israel. ¿Sí me entienden? A ellos pedir un Dios como un rey como las demás naciones, están desechando al Dios de Israel como rey, como su rey. Entonces Dios le dice a Samuel, bueno, dale lo que quiere Samuel, porque no te están desechando a ti, sino a mí. Esto le va a dar consecuencias, tal. Bueno, Dios le dio como rey a Saúl, hijo de Siba, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años, ¿verdad? Pero ese rey, para hacerle breve la historia, ese rey no obedeció a Dios en todo, sino que hubo un momento de la historia donde el profeta Samuel le dice a él que mate a toda esa gente, eran amalecitas, y que no deja a ninguno vivo. ¿Por qué? Porque Dios ha aborrecido a ese pueblo amalecita desde que el pueblo de Israel salió de Egipto y ellos lo atacaron por la espalda. Dios aborreció a ese pueblo. Tanto así que Dios dio el mandamiento de que viera a un amalequita lo matara, lo desarraigara de la tierra. Entonces Dios le dio la orden por medio del profeta Samuel, no, mata a los amalequitas, eso, a los niños, a la niña, a la burra, a los animales, a todo. Pero al rey Samuel se lo cuidó la brillante idea, bueno, que de brillante no tuvo nada, ¿verdad? Perdón, hermano, de dejar vivo al rey amalequita y al mejor ganado. Supuestamente para sacrificárselo a Dios. Supuestamente. Y bueno, de ese momento, como Samuel lo desobedeció, Dios se apartó de Samuel. Por eso dice aquí, quitado levantó al rey David. Y dice algo muy importante. De que Dios dio testimonio, de que Dios también testimonio diciendo, ya va David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Wow, David, escogió al rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Qué bendición. Qué bendición, hermano. A ver, ¿y esto qué significa que es conforme al corazón de Dios? Bueno, que Él siempre lo iba a obedecer en todo. Esto no significa que Él iba a ser perfecto o que iba a ser sin pecado, porque de hecho David pecó, todos conocemos el pecado grave que cometió David, un pecado, bueno, bastante malo, porque no solamente adulteró sino que también mató a uno de sus soldados. Amén. Por quedarse con Betsabé, la mujer de ese soldado. Pero ¿qué significa que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Que David
se proponía y David obedecía a Dios de corazón. O sea, los mandatos del Señor para David eran deleitosos, para David eran buenos. Para David un mandato del Señor era algo bueno, y David cumplía la voluntad de Dios con gozo. Y David hacía lo que Dios le agradaba, amén. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén, era un hombre espiritual, era un hombre de esas características tenía David. Sin embargo, pecó, erró, como todos lo hacemos, ¿verdad? Pero, sin embargo, Dios dice de David, el mismo Dios da testimonio de eso. No es David quien dice, no, yo soy un hombre conforme al corazón de Dios, por eso Dios me ama. No, el mismo David, el mismo Dios que dice que David tiene un corazón conforme al de él. Y si tiene un corazón conforme al de Dios, significa que es un hombre digno de imitar. Significa que es un hombre que tiene cierta virtud. Significa que es un hombre que ha hallado gracia delante de los ojos de Dios. Y efectivamente Dios lo convierte en rey, ¿verdad? En rey. Después de que Saúl muere, David toma su lugar como rey de Israel, conforme a lo que Dios le había prometido a David por medio del profeta Samuel. Amén. Entonces, fíjense que todo el trato de Dios en el Antiguo Testamento fue con la nación de Israel. Amén. Pero ¿a qué quiere llegar Pablo con toda esta recapitulación, digamos así, de la historia de Israel? Bueno, quiere llegar a mi Señor Jesús, quiere llegar al Evangelio, quiere llegar a la salvación que viene de Dios. Vamos a ver. Dice, conforme a mi corazón que hará todo lo que yo quiero, de la descendencia de conforme a la promesa de Dios. Conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Fíjense bien, de la descendencia de David, del linaje de Isaí, de la descendencia de David, vino mi Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Amén, gloria a Dios. Entonces, todo esto que Pablo le está relatando a los judíos es para llegar a Jesús, quien Dios levantó como Salvador de Israel. Amén. Entonces, fíjense todo lo que Dios tuvo que hacer aquí. Aquí podemos ver la mano de Dios obrando a través de la historia para que todo esto se pudiera dar. Es increíble. Para que David pudiera nacer y para que los descendientes de David, y de Isaí pudieran nacer a Cristo, Dios tuvo que obrar a lo largo de la historia. En medio del pueblo de Israel, Dios tuvo que obrar en la historia poderosamente para que llegáramos al punto que naciera el Salvador de Israel, nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Amén. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Antes que viniera Jesús, Dios envió a Juan predicando el arrepentimiento para perdón de pecados. Juan vino para concientizar al pueblo de Israel de su verdadero estado espiritual, porque lo que no le permitía al pueblo de Israel llegar a Dios, acercarse a Dios y creer en los profetas que Dios le había enviado anteriormente, era que el pueblo de Israel tenía muy alta estima de sí mismo. Es decir, ellos creían que por ser israelitas ya eran salvos, que ellos no necesitaban más nada, que ellos estaban bien por ser descendientes de Abraham.
Cuando viene Juan el Bautista, lo que le dice es: hey, tengan cuidado, no crean que ustedes van a ser salvos por ser hijos de Abraham, por ser descendientes de Abraham, porque Dios puede hacer a un hijo de Abraham, a un descendiente de Abraham de esta piedra. No, arrepiéntete y vuélvanse a Dios y hagan lo bueno. Amén. Entonces, Juan se cargó de eso, de limpiar, de quitar del corazón del pueblo de Israel lo que le impedía recibir la palabra de Dios que venía a tener mi Señor Jesucristo para la salvación de los israelitas. Entonces, de eso se cargó Juan. De eso fue, ese fue el ministerio que Dios le dio a Juan. El bautizar para el arrepentimiento del pecado, para limpiar todo lo que le estorbaba al pueblo de Israel, para que cuando se manifestara el Mesías, ellos lo recibieran. Y así fue. Todos los que creyeron en Juan, todos los que recibieron a Juan, recibieron a Cristo. ¿Ven? Porque todos los que recibieron a Juan fueron preparados por Dios por medio de Juan el Bautista para recibir también al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, fíjense bien. Más cuando terminaba su carrera dijo: ¿qué pensáis? ¿Quién pensáis que soy? No soy él, más de aquí viene uno tras de mí, uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Amén. Fíjense bien lo que le está diciendo Juan cuando ya faltaba poco para ir al Padre, antes que Jesús apareciera. Juan le dice que viene uno después de él, que es antes que yo, dice él, que yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Él bautizará con fuego y con Espíritu Santo. Juan estaba claro que él no era el Mesías, que él estaba dando testimonio del Mesías, que él no era la luz, que él estaba dando testimonio de la luz, que no era el que esperaba Israel, que él estaba dando testimonio de aquel que Israel estaba esperando. Amén. Entonces, todo eso lo está trayendo a colación Pablo aquí. Ya falta poco, hermanos, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y lo que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Fíjense bien, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y lo que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de salvación. Claro. Claro. ¿Por qué? Porque Jesús... Perdón, hermano, discúlpeme por este toque, bueno. Claro, porque Jesús nació según la carne como judío. Es decir, la salvación viene de Israel. Jesús vino primeramente a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Jesús estuvo predicando y haciendo buenas obras y haciendo señales y prodigios, lo hizo él en el pueblo de Israel. Amén. Porque Dios primariamente, dice la Escritura, le pondrá por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ciertamente, Dios está enfocado por así decirlo, o el principal plan de Dios comienza siempre por Israel. El plan de Dios comienza a partir de Israel. Se origina en Israel, se origina en Dios, pero es por medio del pueblo de Israel. Y por eso es Israel el primero también en recibir la salvación por medio del Evangelio. Amén. Israel es el primero, no solamente el primer pueblo que cogió Dios para hacer su especial tesoro, sino que también fue el primer pueblo que Dios escogió para salvación.
porque allí fue donde anduvo mi Señor Jesús predicando y haciendo buenas obras y señales y milagros para la gloria de Dios. Entonces vemos también ese amor de Dios por su pueblo escogido Israel, en que mi Señor Jesús nació en Israel y salvó primeramente a la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Okay? Por eso vemos que la primera iglesia que surge, la primera iglesia, ¿verdad?, fue la iglesia de Jerusalén. Allí Pedro aperturó la primera iglesia. Allí fue que Pedro dio su primer discurso y allí nació la iglesia judía. Amén. Fue la primera iglesia. Entonces Israel ha sido bastante bendecida por Dios a pesar de lo mal que se ha comportado. Pero Dios tiene un remanente escogido, un remanente fiel en Israel. Amén. Entonces, por eso dice la Escritura que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, primeramente de judíos y también de griegos. Fíjense que Dios le da prioridad al pueblo de Israel. Amén. Entonces vamos a seguir, porque los habitantes de Jerusalén y su gobernante no conocieron a Jesús y la palabra de los profetas que se leen todos los días de reposo las cumplieron a condenar. Fíjense bien, porque los habitantes de Jerusalén y su gobernante, no conociendo a Jesús ni la palabra de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Fíjense bien, aunque los gobernantes de Israel, de Jerusalén, aunque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, Herodes, no conocían la palabra de los profetas que se leen todos los Shabbat, ¿verdad? En los días de reposo, ellos cumplieron con las escrituras. O sea, ese pueblo malo, duro de servir, ese pueblo ignorante, por eso mi Señor Jesús dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ese pueblo ignorante que crucificó al Santo de Israel por su desconocimiento de las escrituras, ¿verdad? Ese pueblo ignorante sirvió para que el plan de Dios se cumpliera. Ese pueblo ignorante, malo y duro de servir, sirvió para que el plan de Dios se cumpliera. La maldad de ellos, ¿verdad?, Dios la usó para que su propósito eterno en Cristo Jesús se cumpliera y pudiera salvarnos a ti y a mí del infierno que merecen nuestros pecados, que merecían. Porque ya Cristo pagó por cada uno de ellos en la cruz de Calvario y ya no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esto fue lo que pasó. Aunque los gobernantes, aunque los habitantes de Jerusalén no sabían nada de la escritura, eran ignorantes, eran neófitos en ese aspecto, no doctos en las escrituras, Dios los usó para que sus planes eternos se cumpliera. Herodes, bueno, ¿qué iba a saber Herodes de la escritura? Pilato, ese que iba a saber de la escritura, sí, imagínense, Herodes no sabía y era israelita y Pilato menos que era romano. Entonces, pero bueno, él usó eso, la ignorancia de los gobernantes, y usó también la maldad del pueblo de Israel para que se cumpliese lo que estaba escrito. Amén. Amén. Y habiendo cumplido todas las cosas de que él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Ahí va. Sí, y sin hallar en él, versículo 28, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Claro, Pablo está recordando que mi Señor Jesús era inocente, que mi Señor Jesús
fue a la cruz sin motivo humano justificado, es decir, sin un motivo, perdón, sin un motivo de peso, sin un motivo verdadero. Enviaron a mi Señor a Jesús a la cruz siendo el inocente. Humanamente, mi Señor Jesús no había hecho nada. Humanamente, Él no debió haber muerto. O sea, si la justicia humana existiera o se cumpliera, Jesús no hubiera tenido que morir de algún modo. Pero se tenía que cumplir, era la justicia divina. Dios, ¿por qué le digo esto? Porque ¿qué pasa? Cuando Cristo muere, la justicia divina queda satisfecha. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque Dios, siendo justo y santo, Dios tiene que sí o sí castigar el pecado. O sea, Dios no puede hacerse de la vista gorda. Dios no puede, repito, Dios no puede hacerse de la vista gorda, porque si Dios no juzga el pecado, Dios sería un Dios injusto. Pero ¿qué hizo Dios? No es que Dios haya pasado nuestro pecado por alto, no. Es que Dios traspasó nuestros pecados a Cristo y los castigó en Él todos y cada uno de ellos, para que su justicia quedara satisfecha y Él pudiera ponernos en nuestra cuenta la justicia de Cristo, para que nosotros por esa justicia fuéramos salvos. Es decir, a que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Ahí está el punto del plan de Dios. El punto del plan de Dios era satisfacer su justicia, es decir, castigar el pecado, porque tenía que hacerlo sí o sí, ya que Él es santo y justo. Y luego de que Él castiga pleno nuestros pecados en Cristo Jesús, entonces Él puede justificarnos también por medio de Cristo Jesús. ¿Qué es justificarnos? Es declararnos justos delante de Él. Es pasarnos de culpables a inocentes por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno. Entonces, ok, sí, pidieron a Pilato que le matase. Pilato hasta el último momento quiso soltarlo, pero como era el plan de Dios, para que Dios pudiera satisfacer su justicia y para que Dios pudiera justificarnos a nosotros por medio de la justicia de Cristo puesta en nuestra cuenta, eso tenía que pasar así, para que se cumpliera lo que está escrito y Dios pudiera salvar a muchos de su pueblo, mejor dicho, salvar a su pueblo de sus pecados. Amén. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo de madera, lo pusieron en el sepulcro. Lo mataron. Es decir, los judíos dieron hasta que mataron al santo de Israel. ¿Okay? Lo pusieron en un sepulcro. Vamos a darlo hasta 30 días. Sí, hasta 30. Más Dios le levantó de los muertos. Más Dios le levantó de los muertos. Amén. Ok. Sí, los judíos dieron hasta que mataron al santo de Israel, crucificándolo en una cruz. Y dice la escritura, maldito todo aquel que muere colgado en un madero. Pero Cristo se hizo maldición para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. A que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo se convirtió en maldición a causa de nuestros pecados. Cristo fue hecho maldición a causa de nuestros pecados, para que
nosotros recibiéramos la bendición de Dios, para que nosotros recibiéramos la justificación para vida eterna. Cristo fue hecho maldición para que tú y yo fuéramos hechos bendición de Dios, para que tú y yo recibiéramos la justificación que es para vida eterna. Amén. Entonces, gloria a Dios por ese intercambio. Amén. Entonces, mas Dios le levantó de los muertos. Sin embargo, al tercer día, con poder y gloria, Dios le levanta de los muertos, cumpliendo las escrituras y cumpliendo lo que el mismo Señor Jesús, estando con sus apóstoles, le había reiterado varias veces. Me es necesario ir a Jerusalén y ser entregado por los ancianos y por los principales sacerdotes y ser muerto, pero al tercer día resucitaré. Esto él se lo dijo a sus apóstoles 3 veces, mas sin embargo sus apóstoles no entendían lo que él decía. Sus apóstoles no, en esos momentos que él se lo dijo, sus apóstoles no estaban preparados para recibir esta palabra y no la entendieron. Amén. Y bueno, así pasó al tercer día mi Señor Jesús. Dejó la tumba vacía. Al tercer día mi Señor Jesús fue resucitado en gloria. Al tercer día la muerte fue vencida. Al tercer día el imperio que tenía el diablo por medio de la muerte quedó completamente destruido y desmantelado. Al tercer día Dios triunfó en Cristo Jesús para gloria suya. Amén. Entonces, bueno, hasta aquí, hermanos, vemos como Pablo hábilmente, claro, guiado por el Espíritu Santo, utiliza las escrituras hebreas, es decir, el Antiguo Testamento, de manera muy hábil, de manera muy docta, para llegar a Cristo Jesús y hacerle ver a esos israelitas que estaban en Antioquía, en esa sinagoga de la región de, ¿cómo que se llama? De esa región de Antioquía, que Cristo era el Mesías. Fíjense bien cómo Pablo utiliza todo el Antiguo Testamento para decirle a estos judíos y a los que también a gentiles que podían estar en la sinagoga, que Jesús era el Mesías que los profetas y las escrituras habían anunciado, el Mesías que el pueblo de Israel no reconoció, el Mesías que los judíos con los gobernantes mataron, el Mesías que Dios con su poder al tercer día había levantado de los muertos. A esto quiere llegar Pablo. Así se evangeliza. Como ellos eran judíos, Pablo los evangelizó como se evangeliza a los judíos, por medio de la escritura del Antiguo Testamento, hasta llegar al punto de poder decir, de poder explicar, de poder enseñar que Cristo es ese Mesías del Antiguo Testamento. ¿Ven? Entonces vemos como Pablo, ya para terminar, hermano, vemos como Pablo utiliza la oportunidad que le dieron los principales de la sinagoga para exponer con el Antiguo Testamento que Cristo es el Mesías prometido ampliamente por los profetas, es el Mesías, es el libertador, el salvador, el rey del pueblo de Israel, que había de venir y que vino por primera vez, y el pueblo de Israel hizo lo que la escritura decía que iba a hacer con él. Los mataron, pero también Dios hizo lo que la escritura decía que Dios iba a hacer con él, que era resucitarlo al tercer día con poder y gloria y darnos una esperanza viva, no solamente al pueblo de Israel, sino a todos nosotros que creemos en Cristo por la fe y que esperamos en él su segunda venida. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga mucho, Dios me los guarde
Espero que les haya, que sea de bendición esta prédica. Espero que el Señor le hable a sus corazones. Espero, bueno, que Dios haga su voluntad. Oren mucho por mí, hermanos, para que Dios me siga dando sabiduría para seguir predicando y que me dé mucha salud para poder seguir haciendo por mucho más tiempo, si es que esa es su voluntad. Bueno, hermanos y amigos, como siempre le digo, Dios los bendiga y los guarde. Yahvé de los ejércitos haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé de los ejércitos alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel, de Yahvé de los ejércitos, y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios de Israel dice amén y amén. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios me lo guarde. Feliz fin de semana en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.